Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en su programa Seguridad Ciudadana y recordar las líneas de comunicación. En WhatsApp estamos en el 22 26 62 49 46. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu, en Instagram como Cleu Universidad y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Radio Cleu. Estamos hablando de los retos de la seguridad pública y hemos platicado de la violencia, de la atención a víctimas, capacitación y derechos humanos. Y otro reto interesantísimo y que además va a generar mucha controversia, va a generar mucha discusión, va a generar mucho debate, es el del narcotráfico. Resulta que hay una discusión entre legalizar o no legalizar las drogas, o legalizar o no legalizar cierto tipo de drogas, cosa que otros países, por ejemplo en el caso de la marihuana, ya lo han hecho, como Estados Unidos, como Uruguay. En países europeos ya el consumo de drogas, incluso hay lugares específicos donde las personas pueden acudir a consumir este tipo de drogas de manera legal, sin esconderse de la autoridad, sin estar siendo perseguidos. Y resulta interesante porque hablaban mucho de la siembra de amapola, en casos como Guerrero, por ejemplo. Legalizarla implicaría convertir a estos sujetos en una instancia legal donde podrán hacerlo. Habrá una regulación y un control por parte del Estado. Y resulta un tema interesante porque hay gente que opina que México no está preparado, los jóvenes, las generaciones no están preparadas para la legalización y para el consumo de manera habitual de este tipo de enervantes o de este tipo de estupefacientes. Y esa era una discusión que se dio hace muchos años, por ejemplo, con el tema del alcohol. Y habrá gente que diga, bueno, pues está bien, mira, al final con la legalización del alcohol ya hay un control, una regulación por parte del Estado, los contrabandistas del alcohol no se están matando entre ellos por obtener un control territorial, como ahora está pasando con el tema del narcotráfico, pero también hay gente que dice que, o los indicadores nos dicen, por ejemplo, que la mayor cantidad de muertes en el mundo por accidentes automovilísticos están vinculados con el alcohol. Entonces ha generado condiciones positivas de no más violencia, pero por otro lado también está generando un consumo desmedido por parte de las personas, por parte de las sociedades, que está generando accidentes y pérdida de vidas humanas por la ingesta de alcohol y después salir a manejar. Se están generando accidentes donde privan de la vida a ellos mismos y a veces a terceros que no tenían absolutamente nada que ver, que simplemente iban trasladándose de un punto a otro, del trabajo, de la oficina, de una reunión de amigos, de una reunión familiar, a casa, o de casa al trabajo, y que al final terminan perdiendo la vida por la imprudencia de otras personas. Y sí vale la pena discutir este tema, sí vale la pena estar pendientes de estos diálogos que se están presentando, de estas discusiones y de estos debates, porque al final podría ser parte de este proceso de pacificación que está intentando el nuevo grupo que empezará a gobernar a partir del 1 de diciembre, y es la legalización de cierto tipo de drogas. Tendrá que venir acompañado, por supuesto, que de un programa de salud pública interesante, importante además, con una buena cantidad de recursos para hacer que la gente entienda que a pesar de que pueden consumir este tipo de sustancias, no abusar de ellas. ¿Me explico? Porque de repente yo creo que no hay nada que sea malo. No es malo consumir tabaco, no es malo consumir alcohol, no es malo consumir de repente algún tipo de droga, siempre y cuando se haga de manera moderada, siempre y cuando se haga de manera consciente y no como un vicio y no como una necesidad de tener que estar tomando todos los días o de tener que estar tomando cada fin de semana. Porque al final cualquier exceso, el exceso de ejercicio, el exceso de trabajo, todos los excesos son malos. Al final este tipo de excesos nos llevan a desgastarnos físicamente, a desgastarnos personal y emocionalmente. Entonces ningún exceso es adecuado, ¿no? Todo en una justa medida es bueno, todo en una justa medida puede desahogar cierto tipo de cosas o cierto tipo de preocupaciones que traigamos encima, ¿no? No es malo tomar de repente, pero tampoco tomarse una botella todos los días, ¿no? Entonces, bueno, en este tema específico de la legalización de las drogas, sí es sumamente interesante los debates que se están dando. Vamos a estar pendientes de lo que se está presentando y al final ver qué solución es la que van a tomar ahí en el Congreso de la Unión
para ver si van a legalizar cierto tipo de drogas y después ver cómo va a generar economía, porque al final no olvidemos que, por ejemplo, en el tema de la siembra de la amapola y de la marihuana, es todo un proceso, toda una cadena productiva del que lo siembra, del que la cuida, del que la distribuye, del que la traslada a otras partes del mundo, en fin, genera corrupción, pero también genera economía a nivel local, que es lo que les permite a las familias de algunas ciudades o algunos pueblos tener recursos económicos para poder ir solventando sus necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de vestido y algunas otras actividades que pudieran estar realizando. Otro tema es la delincuencia organizada, que no solo tiene que ver con el narcotráfico. Delincuencia organizada es secuestro, es tráfico de armas, es tráfico de personas y otras que están consideradas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es un reto importante porque además a veces pareciera que los grupos delictivos están mucho más organizados y mucho mejor coordinados que las propias instituciones de seguridad pública, que al final a mí me parece que las instituciones de seguridad pública están haciendo un trabajo interesante. Es sumamente complejo todo lo que se tiene que realizar en seguridad pública, porque no es tan fácil lograr la detención de una persona y posteriormente someterlo a un proceso penal o a un juicio. Vemos el caso del Baster Gordillo, por ejemplo, que trató de ser procesada por delincuencia organizada y que al final, por algunos errores, por algunos vicios en el procedimiento, no se logró acreditar que esta persona efectivamente hubiera cometido ese tipo de delitos, ni enriquecimiento ilícito, ni delincuencia organizada, y al final tiene que quedar en libertad por una resolución judicial. Entonces, no es tan fácil. Si revisamos los últimos años de los objetivos principales que ha tenido el gobierno, el número de detenciones, el número de capturas y de extradiciones ha sido muy alto, más de 100, 110 objetivos principales han sido detenidos. El Chapo Guzmán, acaban de detener hace un poquito al líder de la Unión Tepito, al famoso Betito, que se bajó 30 kilos y que se dejó la barba y que se hacía pasar por un empresario ahí en la Ciudad de México. Entonces, lograr dar con este tipo de objetivos no es un asunto sencillo, tiene un proceso de investigación, de análisis de inteligencia, pero que al final, digamos, en ese tema está el Estado desde hace varios años dando buenos resultados. Sin embargo, la percepción hacia abajo es que no sea, a pesar de que se han hecho este tipo de detenciones, a pesar de que se ha hecho este combate frontal a la delincuencia organizada, pareciera que no está dando los resultados que como sociedad estamos esperando. Sin embargo, bueno, este tema de delincuencia organizada pues requiere la atención de las autoridades federales próximas ya a ingresar con una Secretaría de Seguridad Pública que parece que vendrá muy fortalecida, que parece que tiene toda la voluntad. A mí me queda clarísimo que el próximo secretario de Seguridad Pública tiene toda la voluntad para trabajar de manera adecuada. Se le ha cuestionado su falta de experiencia en el área, pero al final la experiencia política, la experiencia de la administración pública la tiene, y eso debe darnos un voto de confianza para enfrentar el futuro en lo que viene. Él decía, bueno, si bien es cierto que yo no soy policía, si bien es cierto que yo no tengo experiencia en las áreas de seguridad, sí es cierto que los nombramientos que haremos en las áreas operativas tendrán que ser policías. Y sería un poco como cuando tú vas a un hospital, no estás esperando que te atienda el secretario de Seguridad Pública, tú estás esperando que si te van a operar del apéndice sea el especialista el que te opere y no el secretario de Salud, o que no sea el secretario técnico de la Secretaría de Salud. Entonces, un poco para dimensionar esta parte que se ha cuestionado mucho, pero que me parece que resulta poco relevante para la tarea y la labor que se tiene que realizar. Podría ser que debería de ser una persona que ha estado trabajando en las instituciones, que las conoce, pero sin embargo la administración pública en la parte ejecutiva no forzosamente tienes que ser especialista en un área determinada como para poder asumir cierto tipo de funciones. Sería el ideal, pero no es un asunto exclusivo y no es un asunto que tenga que ser cuestionado. Lo cuestionable sería que en los mandos, que en la parte operativa no se nombrara gente que tiene experiencia, o no se nombrara gente que ha trabajado y que tenga la capacidad suficiente para enfrentar el problema de seguridad que está enfrentando hoy el país. Ese es en el tema de delincuencia organizada. Y otro asunto súper importante es el de la corrupción. Ese creo que no solamente en materia de seguridad pública, sino en general en la actividad gubernamental, en la actividad social del día a día, ese tema de la corrupción, creo que el presidente lo dijo desde la campaña y lo ha dicho muchos años, desde las primeras campañas en las que participó, que el tema de la corrupción es el que mayor daño le ha generado al país. Entonces,
tiene que haber un combate frontal ahí en el tema de la corrupción. Es un asunto bien difícil porque de repente se justifica con los bajos salarios que tienen las instituciones de seguridad pública. Ahí en promedio los policías municipales deben de estar ganando cerca de 5,000 pesos mensuales, y pareciera que el bajo salario, la debilidad institucional acompañada de la cantidad de dinero que se maneja en la delincuencia organizada hace clic perfecto para que las instituciones policiales puedan ser corruptas, pero al final creo que tiene mucho que ver con los mandos, con la parte ejecutiva de generar esta corrupción. Entonces el reto ahí es bien importante, pero no será un reto que solamente tenga que asumir la Secretaría de Seguridad Pública, sino es un reto institucional del próximo gobierno que van a abordar con la mayor claridad, que van a abordar con la mayor transparencia, y que será uno de los aspectos más importantes que se tienen que estar vigilando, que esa reducción de salarios a los servidores públicos, esa austeridad con la que va a trabajar el gobierno y ese enfoque que se va a dar de estos recursos hacia otras áreas del desarrollo social, del desarrollo económico del país, seguramente que estará dando los mejores resultados para los próximos años. Amigos, vamos a ir a un corte. Recordarles que estamos en Instagram como Cleu Universidad, a través de nuestro canal de Facebook nos encuentran como Radio Cleu, en YouTube nos encuentran como Radio Cleu y en WhatsApp nos encuentran en el 2226-624946. Vamos al último corte y regresaremos ya con el último bloque para cerrar con los retos que nos esperan para la seguridad pública en los próximos años. Entonces vamos al corte, amigos, y regresamos con su programa Seguridad Ciudadana. Radio Cleu, tu punto de encuentro.